El encaje es un tejido calado, se puede decir que es un tejido calado, ornamental e independiente. Independiente en el sentido que no necesita un tejido base para realizarlo. Se ejecutan con una serie de instrumentos que luego darán las técnicas del encaje, que se pueden hacer a aguja y a bolillos. El encaje en el siglo XVI aparece como una evolución de técnicas textiles que en siglos anteriores se habían dado, ¿no? Como es las técnicas de la costura blanca o el bordado blanco, sobre todo para los encajes de aguja, y luego también el arte de las pasamanerías para los encajes de bolillos. Dentro del patrimonio textil es verdad que han sido los más infravalorados, los menos estudiados, a pesar de que en siglos pasados han tenido mucha importancia. Una de las causas más importantes también de esa falta de estudio, de esa falta de consideración del encaje, ha sido el anonimato, en parte porque era un trabajo realizado por mujeres. Los encajes que se hacían en la parte de Sevilla eran mucho como más eruditos, más cultos, y los hacían las señoras de una cierta clase social elevada. Entonces, hasta 1920 sabemos que se hacían encajes pues tipo duquesa, tipo brujas, y a partir de esa fecha como que se homogeneizó el encaje que se hacía en Sevilla. ¿Y por qué? Pues por una figura destacada que era una encajera, Cándida García Irajudo, que curiosamente no es de Sevilla, no nació en Sevilla, sino que nació en Almagro. Ya en el 29 ella vivía en San Juan de Alfarache y venía todos los días a dar las clases, a impartir clases de bolillos, que debía ser su máxima aspiración en las casas de Sevilla, ¿no? Las casas de la burguesía y de la aristocracia sevillana, y empezó a hacer unos encajes pues totalmente diferentes a los que conocemos de Almagro. El encaje de Cándida, pues al fin y al cabo es un encaje numérico, un encaje de cintas que se hacía con 12 o 16 pares de bolillos. Los dibujos eran de su invención en forma de cinta que sigue un recorrido sinuoso formando abstracciones en unos y motivos geométricos o vegetales en otros. Realizó muchos diseños, pero quizá los más peculiares eran el encaje de hoja de la palmera y el encaje de lazo. La forma de hacer el boceto, el dibujo, que lo hacía en un papel, luego lo pasaba a una cartulina, lo picaba y por el reverso le pegaba un lienzo, una tela, y por el anverso la quedaba la cartulina y le daba una capa de anilina, o sea, verde. Por eso todos los patrones o todos los picados de Cándida son verdes. Y también, como cosa curiosa, y más en el encaje, pues ella firmaba sus patrones. ¿Cómo conocí yo el encaje de Cándida? Pues fue a raíz de haber hecho la exposición permanente del Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla. Isabel de Olmedo Fernández me dice: es que acabo de ver la exposición y he visto que hay unos encajes que yo he hecho cuando era jovencita y de hecho los sigo haciendo. Entonces me llevó a la vitrina de los encajes que yo tenía catalogados como numéricos rusos y numéricos catalanes y me dice: este encaje que yo tenía catalogado como numérico catalán, me dice, este encaje yo lo he hecho en Sevilla y ha sido una señora, la que nos impartía las clases, la que diseñó este encaje. Pero efectivamente, cuando Isabel nos comenta que ese estilo, que ese encaje se había hecho aquí, ya la cosa variaba y teníamos que saber por qué y cómo
cómo surgió ese encaje y gracias a Isabel, pues efectivamente nos metimos un poco en el mundo de Cándida.